Bueno, entonces demos inicio a la sección sincrónica, la que teníamos programada para hoy, 18 de mayo, 2 de la tarde. Vamos a continuar con el programa de formación, bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Antes de entrar como en contextos con respecto a las actividades para la semana 2, hagamos una pequeña recorrido sobre las actividades que tenían que realizarse la primera semana, y después ya pasamos a profundizar en las de la segunda semana. Entonces, en la semana pasada se hizo la sesión sincrónica. Más que todo tuvo el objetivo de tratar de contextualizarlos en el manejo de la plataforma y que conocieran, ya que varios aprendices pues llegan con esas falencias, digamos, por decir, que no conocen, no saben el manejo de la plataforma, no logran identificar por dónde pueden encontrar lo que son la guía, el material de formación y todo lo necesario para la satisfactoria desarrollo del programa. Entonces, como una primera recomendación, para poder desarrollar las actividades después de que hayan digamos, se hayan familiarizado ya con la plataforma, entonces es empezar a desarrollar las actividades. Antes de desarrollar las actividades, ¿cuál es una de las primeras recomendaciones que les solemos hacer? Que traten de documentarse, tener el material de formación a la mano, que lo tengan, se hayan tomado ese tiempo de leerlo, estudiarlo, analizarlo para poder asimilar qué es lo que deben de entregar en cada una de las actividades. Entonces, lo que observamos en la pantalla, no sé si me observa mi pantalla, por favor me confirma si me observa la pantalla. Creo que no, porque no he compartido. Ya voy a compartir la pantalla. No, señor, no se le observa nada. Ok, sí tiene razón. Pensé que estaba compartiendo la pantalla. Creo que ahí sí, ¿cierto? Sí, señor, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que tenía en la primera presentación, pues el nombre del programa. Lo que les estaba comentando es que antes de desarrollar cualquier actividad, no solamente sea lo de la primera semana, tener siempre la documentación a la mano, o sea, ya sea el material en versión descargable o la multimedia. Entonces, para poder nosotros consultar, ahora 8 días se les hablaba de que nosotros teníamos dentro de las herramientas un enlace que era contenido del curso. Entre ese contenido del curso, pues es el que estamos observando ahora sí en la pantalla, donde pues tenemos o podemos nosotros consultar o navegar a través de carpetas para poder, digamos, descargar el material o consultar el material de formación, ¿cierto? Una vez estemos en contenido del programa, ¿cuáles serían las opciones a seguir? Pues primero que todo, estar en contenido del programa. Cuando estemos en contenido del programa, ir a donde dice proyectos. Cuando diga proyectos, ir a la parte donde dice actividad 1, que es la de la semana 1, las correspondientes, todo el material, toda la guía, todo lo que nosotros necesitamos de la semana 1, encontramos en donde dice actividad 1. ¿Qué iríamos a encontrar ahí? Pues por una parte encontramos lo que es la guía de aprendizaje, el material de formación, un material complementario y la parte de evidencias. También encontramos otras carpetas que son las de secciones en línea, donde se suben la correspondiente grabación. Una vez pues finalicemos, también van a encontrar ahí, bueno, no finalicemos porque de aquí que la cambia de formato, la sube a YouTube y todo eso, le haga el resumen que toca aquí realizar. Entonces ya pues prácticamente a más tardar de pronto mañana en la mañana, o si no pues lo pronto más posible ahora en la noche. ¿Listo? Entonces, para poder consultar el material de formación, vamos a donde dice material de formación. ¿Cuál sería la carpeta? Pues esta que dice material de formación. Le damos un clic ahí. Cuando vamos acá de la parte donde dice material de formación, nosotros encontramos disponible dos formatos. El formato en versión descargable, que va a ser PDF, o un formato multimedia. Entonces, ya queda a criterio de cada uno de ustedes cuál descargar.
Aquí tenemos dentro de esta presentación tenemos varias pantallas, entonces para poder encontrar esta debe estar en la pantalla 3 de 2, ¿listo? Ahí me quedo marcar, subrayar el 3, pero es el 3 de 2. Si quieren pasar a la tercera, a ver qué aparece, pues le dan en la flecha siguiente. Entonces, una vez ustedes descarguen el material de formación, lo hayan documentado, se hayan tomado el tiempo de eso, el siguiente paso pues es determinar qué actividades se deben de realizar. Para la semana pasada, ¿cuáles actividades teníamos planteados? ¿Listo? ¿Cuáles eran? Siempre son 2 actividades para cada semana. Entonces, la semana pasada desarrollaron 2 actividades. Esta semana van a haber 2 actividades por consiguiente. Como estamos recordando simplemente las de la semana pasada, pues entonces por eso estoy ahorita presentando las de la semana 1. Pero recordemos que ya vamos en la semana 2 de las 4 semanas que tenemos el curso. Perdón. Listo. Entonces, ¿cuáles eran las 2 actividades que se debían de desarrollar la semana pasada? Listo. Entonces, la semana pasada teníamos pues unas actividades que eran iniciales, que no eran calificables, pero actualizar datos, el de sondeo de conocimientos previos y la presentación al foro social. Como no son calificables, pues ya queda a criterio de cada uno de ustedes si la realiza o no. De todas maneras, las que sí son calificables son el foro temático, reconocer las características de la evolución de las bases de datos en cada una de sus etapas. Esta era una de las 2 actividades. Y la otra actividad era un taller, aplicar los conceptos de una base de datos según los requerimientos de una empresa. Vamos a ir como desglosando un poquito cada una de estas 2 actividades, obviamente sin detenernos mucho tiempo, porque pues la cuestión también es, como les dije, es el principio es de tiempo. Entonces, para cada semana tenemos 2 actividades, pero esas 2 actividades apuntan a unos resultados de aprendizaje, como me parece en la segunda columna. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que se evalúa cuando yo realice o entregue estas 2 actividades? Es expresar en términos generales qué es una base de datos y sus diferentes aplicaciones en el ámbito organizacional. Fechas de entrega empezada del 10 al 15, como les dije la semana pasada. Esas fechas son tentativas simplemente para cumplir el cronograma de la semana, pero tanto los enlaces como el foro, como el taller de los conceptos de la base de datos, todos quedan disponibles casi 5 días antes de que finalice el programa de formación. Entonces tenemos proyectado terminarlo el 5, o sea que todos estarían como disponibles casi hasta el 30-31 del mes de mayo. Entonces, para que tengan presentes esas fechas de entrega. Una vez pues de que pase esa fecha, sí ya es complicado poderles habilitar, ya que pues si no entregan a tiempo no se les va a poder hacer lo que es la retroalimentación, la revisión, y si se deben de hacer alguna mejora o se presentó algún error y tienen que hacer alguna corrección, entonces ahí es donde de pronto no alcanzan a hacer ese tipo de corrección. Entonces por eso se les pide que hay disponible casi hasta 5 días antes, pero no esperemos hasta que termine ese programa de formación. Listo. Eso sería con respecto a la semana 1, ¿cierto? Como les dije, voy a tratar de hacer un desglose de cada una de estas 2 actividades, simplemente como a ver qué era lo que tenían que desarrollar. El foro temático pues simplemente era ingresar al foro temático, responder 4 de estas interrogantes y participar. ¿Listo? Entonces, los que ya hicieron la tarea ya saben que se les ha calificado. Simplemente con que ingresen ya tienen casi un 90%, un 90 puntos, perdón. Les recuerdo que la calificación va de 0 a 100 puntos, donde si yo tengo una calificación de 0 a 69 puntos, no te aparece aprobado la evidencia o el resultado de aprendizaje, y si está de 70 a 100, la evidencia o el taller está aprobado. Entonces simplemente con que ingresen, hagan su participación en el foro, ya tienen 90, casi los 100 puntos. Entonces aquí no es mucho, simplemente era responder a estas 4 interrogantes. ¿Cuál considera usted la etapa más importante en la evolución de las
bases de datos, hay que hacer una justificación de su respuesta. ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar las bases de datos? Como segunda. Tercera, ¿cuál es la importancia de los sistemas computarizados en la gestión de las bases de datos? Y cuarta, identifique al menos 5 bases de datos que usted puede encontrar en una biblioteca y defina cada una de ellas. ¿Listo? Casi pues los que han participado han hecho la tarea bien. Entonces, los que no, les invitaría que por favor realicen ese foro. ¿Listo? Después del foro tenemos la otra actividad, que es aplicar los conceptos de una base de datos según pues el requerimiento de la empresa. ¿Qué deben desarrollar en esta evidencia? ¿Listo? Aquí quiero enfatizar ahora más, después de que lea completamente el punto 4, porque es como uno de los principales digamos, equivocaciones que suelen presentar a la hora de entregar esta evidencia. Pues, el taller es aplicar los conceptos y el punto sería el 3 y el 4, teniendo en cuenta el entorno donde habita o sus expectativas vividas, enfoque a una empresa que almacene grandes cantidades de información y en un documento diligencia la siguiente información. Entonces hay que darle un nombre de la empresa, hay que hacer una descripción operativa de la empresa, es decir, cómo funciona al interior de cada dependencia para el logro de la razón de ser, ¿cierto? Qué productos o servicios comercializa, qué necesidades de manejo o almacenamiento de información tiene, ¿cierto? Y determinar las aplicaciones de las bases de datos de la empresa. Entonces, la empresa pues XYZ, ¿cierto? Tiene 3, 4, 5 departamentos, donde pues hay algunos que tienen que ver la parte de producción, la parte de ventas, donde se manejan clientes, productos, inventarios. Ese es el tipo de información que se suele tener, ¿cierto? En una base de datos, y es lo que se pretende cuando se tratan de diseñar bases de datos. Entonces, esta actividad va enfocada en esa parte, en tener una visión, ¿sí, no?, acerca de una necesidad de una empresa, y esa descripción operativa que tiene esa empresa, nosotros logramos identificar dónde son los puntos que necesitan o requieren almacenar información, y por ende se va a necesitar la gestión de una base de datos o un sistema gestor de base de datos. Los que entregaron, casi la mayoría hicieron bien ese punto. Yo creo que por ahí no hay. En algunos no tuvieron casi en cuenta este punto, es crear un mapa mental en el cual sean definidos y ejemplificados los conceptos básicos sobre bases de datos. Tome como ejemplo la empresa que definió en el punto 3, o sea, en el punto anterior. Ese punto no lo han hecho algunos, los que les he calificado, y de pronto ayer que se publicó el estado de las calificaciones les aparece una D, es porque de pronto no entregó el documento que era, o porque lo que entregó le faltaba el punto 4, que es crear ese mapa mental. Ahora, por ahí en la parte de otros documentos hablan de unos protocolos. Entonces, de pronto los que están presentes, se los recalco, los que logren ver la grabación de la sesión sincrónica después, también me gustaría que lo tuvieran presente. Nuestro punto de referencia para determinar las actividades que se deben desarrollar siempre va a ser la guía de aprendizaje. Entonces, esta información la estoy extrayendo directamente de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Por allá habrán otros formatos, otros documentos, y dentro de la guía les van a solicitar otras actividades, pero lo que se debe entregar son estos dos, ¿cierto? Los dos que he recalcado ahorita. Dice taller, cuando ustedes vayan a enviar la evidencia, taller, aplicar los conceptos de una base de datos, debe cumplir con estos dos, ¿cierto? Lo del protocolo y todo eso de pronto son actividades que están planteadas, pero no se deben entregar. Recuerden que nosotros, cuando revisamos la guía, podemos encontrar unas de reflexión inicial donde nos tratan de hacer meditar acerca de lo que es las bases de datos, la importancia, cuáles son los beneficios, algo similar. Pero productos entregables, ¿cierto? Serían estos dos, ¿cierto? El nombre de la empresa, la descripción operativa de la empresa, los productos o servicios que comercializa,
necesidades de manejo y determinar las aplicaciones de las bases de datos en la empresa. Si la empresa no existe, no tiene una empresa presente, pues entonces es válido que ustedes se enfoquen en una empresa, digamos, que la tengan presente, que existe y que de pronto pues improvisar la información o los datos, pero sí enfocarla en esa parte. Entonces los que no laboren en una empresa pueden tomar esa opción de tratar de inventar los datos. El cuarto punto sí deben de hacerlo, un mapa mental, ¿cierto? Acerca pues de lo que son las definiciones y ejemplos de los conceptos sobre bases de datos. Y eso sería con respecto a las actividades de la semana 1. ¿Listo? Para enviar la evidencia, ¿cierto? Para poder enviarla, subirla a la plataforma, como lo quieran entender. Una vez estemos dentro de la plataforma, ¿cierto? Vamos hasta esta opción que dice evidencias. Entonces, cuando le demos un clic aquí en este enlace de evidencias, nos va a llevar, ¿cierto?, a esta parte donde nosotros podemos enviar la evidencia. Entonces, mire que en la parte superior dice taller, aplicar los conceptos de una base de datos. Entonces, recuerden, cuando yo le dé evidencia le va a aparecer 2 o 3 enlaces. Si usted va a enviar el taller de conceptos de una base de datos, verifique que el documento sea el correcto, porque algunos envían, digamos, más adelante hay un cuadro comparativo. Entonces, el cuadro comparativo lo envían por el enlace donde tienen que aplicar los conceptos de una base de datos, y el taller o la evidencia de aplicar los conceptos de una base de datos lo envían por donde el de mapa conceptual o diferentes actividades que vamos a ir teniendo durante el transcurso de estas 4 semanas. Entonces, por favor, cerciorarse cuando estén aquí en esta que el documento que sea el correcto de adjuntar, porque si no, pues eso retrasa el proceso de revisión, no, más que todo de la nota, porque si no cumple, si ustedes envían un documento que no es, lo que comúnmente uno les coloca es de que no se adjunta el documento correcto, que por favor lo vuelva a enviar para poder hacer la correspondiente revisión o calificación. Listo. Verificar eso, bueno, fechas que no nos interesa mucho. Si quieren dejar algún comentario, lo pueden dejar aquí en comentario. Bueno, aquí nosotros contamos, ¿sí o no?, con un espacio que dice escriba aquí su evidencia. Yo sí quiero como pedirles el favor de que si ustedes tienen lo que, digamos, ustedes lo hicieron en un documento en Word o en cualquier editor de texto, pues no traten de copiar y pegarlo aquí. Y después, ¿por qué? Les pido encarecidamente que por favor lo adjunten como un archivo. Entonces, para que nos quede la revisión y le podemos hacer mejor la calificación. Entonces, mire que acá en la nota dice desarrolla esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma, que es las indicaciones que yo les estoy dando. Entonces, por favor, no adjuntar todo el texto acá, porque pues cuando ustedes hacen eso, se pierden, hay veces, formato, estilos, la presentación, se desorganiza. Entonces, por favor, lo mejor que pueden hacer es hacerlo en un documento, digamos que comúnmente es en Word, y cuando ya lo tengan, pues lo adjuntan como un archivo. Entonces, esa sería como una recomendación, a pesar de que la plataforma nos da esta opción, pero cuando incluso hay veces suelen adjuntar imágenes y no aparece. Entonces, o les aparecen los aprendices, pero nosotros acá a la hora de revisar los instructores no les aparece. Entonces yo tengo que decirle, no, pues entonces envíeme un pantallazo de cómo se observa la información que me envió o que adjuntó. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, por favor, adjúntenlo como un documento. ¿Listo? Igual en la guía lo sugiere, ¿no? Así, en una herramienta ofimática. Recordemos que puede ser Word, PowerPoint, pero pues posiblemente que sea en Word. Listo. Eso sería con respecto al envío de las evidencias. Aquí pues cuando nuevamente recargando tenemos el enlace de evidencias en herramientas y tenemos los diferentes enlaces. Entonces, cerciorarse el correspondiente enlace de la evidencia que ustedes pretenden enviar. Bueno, aquí ya se recalca, creo que nuevamente con las flechas, lo que había explicado anteriormente: evidencias, el comentario, se escribe el comentario, se publica
Y eso sería pues lo que correspondería a la semana 2, hacer esa parte, esa definición de la empresa, esa parte operativa y lograr identificar, hacer ese mapa mental y participar en el foro. En resumidas cuentas es eso lo de la semana 2. Listo. En esta parte ya empezamos, digamos, bases de datos, generalidades, sistemas de gestión, obviamente el mismo nombre, pero ya con los de la semana 2. Entonces, los temas relacionados y hagamos un desglose de lo que le corresponden a lo que se debe entregar en cada una de esas actividades. No sin antes recordarles que, como les dije hace ratos, el día de ayer se les publicó con su nombre, ¿cierto? Un nombre, el estado de las calificaciones. Entonces aquí viene cada uno de los nombres de ustedes. No se quiso colocar el documento porque obviamente sabemos que con el documento pues te podemos estar incurriendo en la parte de los documentos de cada uno. Entonces quién sabe, cualquier cosa que de pronto pues puede pasar. Entonces con el nombre aquí pueden haber muchos Pepitos Pérez, muchos Pedro, entonces creo que no logramos referenciarlo. Entonces por eso va el nombre. Lo importante acá es de que ustedes, bueno, verifiquen. Cada semana se debe aprobar un resultado de aprendizaje. Para semana 1 pues se aprueba el resultado de aprendizaje 1. Para semana 2 va a ser el resultado de aprendizaje 2 y así sucesivamente. En la semana 4 el RAP 4. Listo. Para poder aprobar cada uno de estos resultados, cada evidencia debe estar en A. Y para que esté en A debe estar sobre 70 puntos, como les había indicado hace ratos. Algunos tienen en D, por favor revisen por qué tienen en D. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que le pasa a mi evidencia, cuál ha sido el error? Pues, según los procedimientos, como teníamos anteriormente, hagan de cuenta que ustedes van a volver a enviar la evidencia. Entonces, ahí hay un comentario del instructor donde se especifica cuál es el error, que no cumplió, si fue el mapa mental o si el documento no era el correcto. Entonces, verifíquenlo así por aquí. Entonces, y una vez pues miran el comentario, logran hacerle las mejoras, vuelven y envían la evidencia. ¿Listo? Entonces, los que tienen en DEP, pues no se preocupen, que todavía tienen tiempo, hacer las correspondientes modificaciones, ajustes, correcciones y ya. Los que no tienen ni A ni D, pues es que no han entregado ninguna evidencia. Entonces, por el momento, los que entregaron el RA 1 y está en A, significa que hicieron tanto el foro y aplicar los conceptos de la base de datos. Entonces, eso resumiendo esa tabla que se les compartió yo. Para la semana 2, las mismas recomendaciones que se hizo al inicio de la sección. Tratar de documentarse, ¿cierto? Tener el conocimiento necesario. Algunos, ¿qué hacen? Van y tratan de hacer las actividades sin ni siquiera documentar. Algunos tienen el conocimiento, no lo necesitan. Otros no tienen el conocimiento, y sí es muy importante que se documente, se contextualicen con la temática. Una vez hecho eso, sí pasan a hacer la revisión. Entonces, para el material de la semana 2, muy similar como lo hicimos de la semana 1, simplemente pues que acá ya tenemos que ir a la carpeta donde dice actividad 2. Aquí pues consultaríamos lo que es la guía de aprendizaje, el material de formación y las evidencias, donde vamos a encontrar los enlaces para subir nuestras evidencias. Entonces, material de formación, cuando le den un clic aquí en dice material de formación, les va a aparecer nuevamente material de formación, y aquí ya van a poder consultar, por decir, el de en formato multimedia o en formato PDF. ¿Listo? Una vez hecho eso, pues revisar de qué consiste cada una de esos temas relacionados, obviamente, con los conceptos de bases de datos conceptuales. ¿Listo? Parte de la información que nosotros encontramos en el de versión multimedia es lo que tengo acá en la presentación, ¿no? Tiene una introducción, bases de datos relacionales, el modelo entidad relación,
y algunas especificaciones. Entonces la idea es como que ir navegando por cada una de estas, leyendo, documentándose, para que una vez pues teniendo esto presente se pueda hacer las actividades. En la parte de conceptos de bases de datos, pues tenemos las bases de datos relacionales y el modelo entidad relación. Enfocados en el modelo entidad relación, digamos que esta contiene unos conceptos muy importantes en lo que es la base de datos, y son lo que son las entidades, las relaciones, los atributos, como relaciones principales, ¿cierto? Que contiene, pero también tenemos unas llaves. Entonces, entre esas llaves encontramos nosotros la llave foránea, la llave primaria y la llave índice. Entonces, es importante que nosotros, cuando vamos a hacer el modelo de una base de datos, logremos identificar esto. De la base de datos, la entidad, el atributo, las relaciones, y de cada una de ellas, pues mirar las llaves, si es primaria, secundaria, y algo que se tiene en cuenta en esta parte, que es la cardinalidad, y es la relación de cuántos a cuántos pueden tener una entidad con otra. Entonces, por decir, nosotros tenemos una entidad que llame factura y que esté relacionada con un cliente. Entonces ahí hay un tipo de relación que un cliente puede tener una o muchas facturas. Entonces eso es en la parte de cardinalidad. A eso hace referencia esta parte de conceptos de base de datos conceptuales. Ahí tenemos un diagrama a grandes rasgos, para desglosar cada uno de esos términos y todo eso, pues revisar el material, si con lo que le suministra el material de formación en la plataforma creen usted que no es necesario, la mejor opción es consultar en internet. En internet actualmente hay mucha información, ya no requiere que nosotros nos desplacemos a hacer consultas externas, sino que hagamos uso de los recursos. Entonces eso sería la parte de, digamos, como de la temática para esta segunda semana. ¿Listo? ¿Cuáles serían las actividades de la semana 2? Como les mencioné anteriormente, dos actividades, que las dos actividades, si se entregan, aprueba un resultado de aprendizaje. ¿Cuál sería el resultado de aprendizaje? En este caso, conocer y distinguir los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales. Antes de eso, pues tenemos que la fecha de inicio fue el 10 de mayo. La fecha límite de envío de las evidencias va a ser hasta el 6 de mayo, y que la fecha de cierre va a ser hasta el 7 de mayo. Independiente de estas fechas, por favor, no crea que todos van a estar disponibles hasta esa fecha. Las fechas van a estar 5 días antes de el cierre. Entonces, para que tengan presente, lo que hacer semana 1, 2 y 3 va a estar disponible hasta esa fecha. O sea, no nos vamos a regir a lo que esté en el cronograma, así como está acá en la parte de acá, esa fecha que tendría que ser el 22, no, queda 5 días antes de finalizar el programa de formación. Listo. ¿Y cuáles son las dos actividades que se deben de entregar o desarrollar? Entonces, un cuadro comparativo, comprender los conceptos de bases de datos conceptuales, y un taller aplicado donde hay que desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. ¿Cuáles serían los componentes? Lo que se estaba comentando hace raticos. Dentro de un requerimiento, pues lograr identificar lo que vienen siendo las entidades, los atributos de esas entidades y las relaciones que podemos tener entre cada una de estas entidades. ¿Listo? Eso sería, pues según el cronograma nos da para el 22 de mayo, ¿cierto? Vamos a ir haciendo el desglose de cada una de esas dos actividades. Cuadro comparativo. Bueno, creo que no lo he dicho, pero si lo he dicho, vuelvo y lo recalco, y si no lo he dicho, pues para que lo tengan presente. La información que les estoy suministrando está estrellada tal cual como está en la guía de aprendizaje. Así que si ustedes por ahí observan algún error de contexto, de gramatical, de ortografía, pues ya entenderán que detrás de eso puede haber un grupo de instructores desarrollando la guía. Lo que yo quiero es más que todo eso, de mirar esos errores. Bueno, si los hay, por favor no lo hacen saber, o me lo hacen saber,
Pero lo que yo quiero como darles a entender es de que la información está extraída tal cual como está en la guía de aprendizaje. Pues, los que ya hicieron su consulta ya, o que ya revisaron la guía, pues pueden dar fe de eso, ¿no? Los que no, pues lo harán en el debido momento cuando consulten la guía de aprendizaje. Por eso hay muchos que han tenido dudas. Por favor, el punto de partida para identificar las actividades es la guía de aprendizaje. En ella nos plantean todas las lo que debe contener cada una de las evidencias. ¿Listo? Entonces, esto está tal extraído de la guía de aprendizaje. Vuelvo y lo repito. Cuadro comparativo: comprender los conceptos de bases de datos conceptuales. ¿Qué deben desarrollar en esa evidencia? Pues se supone que hay como 4 puntos, 4 ítems. Vamos a ver qué dice cada uno. Lea con atención el material de formación, concepto de bases de datos conceptuales. Es la invitación que les he estado haciendo desde hace rato, ¿cierto? Leer la documentación. Segundo, consultar en internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos existentes que se encuentran vigentes. Recordemos que aquí dicen 2 preguntas, ¿no? Cuando dice el i es porque es el uno y debe incluirse el otro. Es decir, punto 2, consulte en internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos existentes. Entonces, para que tengan presente a la hora de hacer esa consulta. Desarrolle un cuadro comparativo donde se evidencie cada tipo de dato y cada tipo de base de datos. Aquí también hay 2, ¿cierto? Entonces, voy a recalcar un poco la primera que dice consulta en internet otros tipos. Acá dice tipos de datos y acá tipos de bases de datos. Entonces, recuerden que no son los mismos, ¿cierto? Cuando hablamos de tipos, pues cuando yo digamos estoy haciendo el diseño de una base de datos y por ahí tengo un cliente, pues el cliente esa sería como una entidad. Los atributos de esa entidad vendría siendo el nombre, la cédula, que se sobreentiende en el diseño como un identificador, un ID, nombre, apellidos, dirección, teléfono. Entonces, cuando yo quiero especificar que sea el nombre, pues simplemente digámosle que va a ser un tipo de dato de texto. Pero cuando es el documento, pues ya sabemos que todos los documentos son un número. Entonces ahí el tipo de dato vendría siendo un número. ¿Listo? Y dentro de las bases de datos se suelen definir los tipos de datos así. Entonces esa es la parte de la consulta que ustedes, tipos de datos y tipos de bases de datos, porque no solamente podemos decir que tenemos bases de datos relacionales, sino encontramos otro tipo de bases de datos. ¿Listo? Como punto 2, desarrollar eso, el tipo de datos y tipo de bases de datos existentes. Desarrolle un cuadro comparativo donde se evidencie cada tipo de dato. Recuerde, cada tipo de dato y cada tipo de base de datos. Este cuadro comparativo debe ser entre 2, cada tipo de dato y cada tipo de base de datos, con sus diferentes aplicaciones y sus diferentes características. Muy importante en esta parte el ítem 4. En el mismo documento, para el que van a enviar todos los ítems 3, responda a las interrogantes planteadas al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer los diferentes modelos de bases de datos. Entonces, si no han revisado la guía, por favor revísenla. Van a encontrar un apartado donde dice reconocer los diferentes modelos de bases de datos y ahí hay planteadas unas guías. Por lo general siempre salen como las interrogantes de reflexión inicial. Pues esa sería otra de las recomendaciones. Y utilicen la herramienta ofimática. Vuelvo y recalco eso, por favor háganlo en un documento de Word para que sea enviado posteriormente en la plataforma. Listo. Aplica el otro, ¿cierto? Para esta semana tenemos 2. Uno es el cuadro comparativo y el otro es el taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. ¿En qué consiste esto? Les dice, aquí hay un requerimiento y en base a ese requerimiento hay que tratar de identificar lo que vienen siendo las entidades, los atributos, las relaciones, la cardinalidad y las llaves principal o foránea o llave secundaria. Entonces vamos a ir
como hablando un poquito de cada una. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Dice que el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta. Identifique a los profesores, ¿cierto? En ese caso digamos que los profesores vendrían siendo como las entidades. Entonces, los profesores. Como entes tienen unos atributos. ¿Cuáles vendrían siendo los atributos que tiene un profesor? Pues tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un documento de identidad, tiene un género, una materia que dicta, cursos asignados y un código de docente. Estos vienen siendo los atributos. Recuerden que cada uno de los atributos también puede tener un tipo de dato, ¿no? Pero no solamente tenemos los profesores, también tenemos los estudiantes. Entonces, identifique los estudiantes del grado 11. Pues de cada estudiante el nombre, el apellido, el documento, el curso donde está matriculado, la edad y la fecha de nacimiento. Si ustedes quieren agregar atributos a estas entidades, obviamente lo pueden hacer. Y la que esta dice: identifique los materiales del grado 11 con, identifique las materias del grado 11 con el nombre de la materia, el código de la materia y el profesor titular de la misma. ¿Listo? Al finalizar el diseño de tablas, ¿cierto? Estas entidades para cada uno: profesor, estudiante, materiales, materias, son unas tablas, ¿cierto? Al final el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros. De un momentico. 10 registros, o sea que, por decir, yo tengo una tabla de estudiantes donde tiene sus nombres, apellidos, documentos. Entonces vamos a hacer 10: nombre Pepito Pérez, documento, tarjeta de identidad, número, Entonces a eso hace referencia el ítem 2. Al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. Entonces, tenemos tres entidades o tres tablas que va a ser profesor, estudiante y materias. ¿Listo? Y de cada una de ellas hay que hacer. Dice lo que está en el punto 2. Al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. Listo. Continuando, bueno, esa tiene punto 2, hasta llegamos en el punto 2, el de taller aplicado. Teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, ¿sí? Nombre al menos 5 tablas o entidades que identifican en la base de datos. A nosotros nos habían suministrado ya 3: profesores, entidades y materias. Entonces son 5, como mínimo 5. O sea, ustedes pueden agregar otras 2, 3 para que se complemente un poco más su diseño de base de datos. Listo. Nombre al menos 5 tablas o entidades. Listo. Para cada entidad encontrada, identifica al menos 5 atributos. Les recuerdo que los atributos son como las cualidades que tiene cada uno. Entonces tenemos la tabla profesores. Entonces ya habíamos dicho que ya tiene como un identificador de profesor, tiene un nombre, tiene una materia asignada. Entonces hay que identificarle como mínimo 5 atributos también. Dice de cada una, bueno, según esto, bueno, entre estos puntos, acá ya, dice: determine una clave primaria y una foránea para cada entidad. Entonces, ¿qué viene siendo una llave primaria? Es un identificador único, que si yo quiero entre la tabla buscar esa información, no me arroje más sino el que yo necesito. Entonces, digamos que nosotros tenemos estudiantes. Por lo general un estudiante tiene un tipo de documento, un número de documento, y ese es un dato único dentro de esa información. ¿Por qué el nombre es? Porque digamos nosotros tenemos otros atributos como nombres, apellidos, dirección. ¿Por qué ellos no pueden ser llaves primarias? Porque yo dentro de mi información, dentro de mi base de datos, puedo tener como nombres muchos Pepito Pérez, muchos Pedros, muchas Marías, muchos Juanes. Entonces no podría ser el nombre como una llave primaria. Para que sea una llave primaria tiene que ser un identificador o una
un atributo que sea único, que no se repita dentro de la misma base de datos ese nombre. ¿Listo? Eso sería. Y las llaves foráneas son las llaves cuando tenemos dos entidades, ¿cierto? Ellas se relacionan. Entonces, cuando tenemos esa relación, la llave primaria de una entidad pasa a ser llave foránea en la otra entidad. Y yo creo que más adelante tengo un ejemplo para ver si lo podemos desglosar eso mejor con un ejemplo. ¿Listo? Y determinar la cardinalidad entre las entidades. Eso sería como el punto 3. Maneje un lenguaje técnico en el desarrollo de toda evidencia. Desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y enviarla al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Listo. Ya algunos lo han hecho y se le está haciendo, se le ha hecho la revisión. Listo. Aquí tengo un esquema. Obviamente pues todavía no hay necesidad de que lleguemos hasta este punto. El hecho es que cuando finalicemos por lo menos el curso logremos desarrollar este esquema de una base de datos así como la tenemos aquí en este momento. Pero tengo un ejemplo ya casi con todo, pero lo que yo quiero es identificar lo que les están solicitando en cada una. Entonces, hacer una tabla, digamos que acá podemos hacer una tabla clientes, ¿cierto? Esa tabla es la que se sobreentiende como el atributo, perdón, la entidad, como la entidad. Y los atributos vienen siendo la información que tiene cada uno de ellos. Entonces, el ID cliente viene siendo un atributo. El nombre del cliente viene siendo un atributo. La dirección y el teléfono vienen siendo atributos del cliente. Entonces, ley dice que como mínimo hacer 5. Listo, entonces ustedes ya tienen una que es profesor, otra que es materia, otra que es estudiante. Y pues buscar dentro de su lógica qué otras entidades pueden tener para desarrollar o hacer el esquema de esa base de datos. Tenemos otra entidad, ¿cierto? Que es facturas, otra que es venta, productos, proveedores y categoría. Entre cada una de ellas tenemos los diferentes atributos. ¿Listo? Entonces, como hay una relación, ¿cierto? Digamos que los clientes se relacionan con factura, o sea que un cliente puede tener, cuando yo digo aquí 1, no sé si ustedes alcanzan a observar este 1 que está aquí, voy a resaltarlo con esta flecha, el 1, ¿cierto? Así se lee la cardinalidad. Las dos tablas que están relacionando viene siendo una cliente y la otra factura. Entre ellas hay una relación y la cardinalidad dice la relación de cuántas a cuántos hay de cada una de ellas. Entonces, un cliente y este símbolo que es como infinito nos indica muchos. O sea, un cliente tiene una o muchas facturas. Entonces, así de la parte de cardinalidad. Y el identificador único que tenemos acá como la llave principal. ¿Listo? Entonces, de un cliente, el ID cliente, con el número de ese identificador de cliente, vamos a poder identificar cualquier cliente cuando esté haciendo una búsqueda. El ID venta también. Entonces, siempre tenemos un identificador de ese atributo. Esa es la llave principal y es la que se tiene ahí como una llavecita. ¿Listo? Esa es la llave principal. Pero mire que nosotros si continuamos con la relación de cliente-factura, ¿cierto? Entonces, un cliente está relacionado en la factura. Entonces, el ID cliente que estaba, voy a borrar el ID cliente que está en la tabla de clientes, como se relaciona con esa factura, pasa a ser llave foránea. Por eso acá tengo el ID cliente en la tabla o en la entidad de facturas. Entonces, siempre que ese pasa, la llave principal pasa como un atributo más con la otra entidad que se está relacionando. Listo. Y si analizamos, pues mire que por ejemplo acá tengo el ID de ventas. Ese ID de ventas está relacionado con, bueno, la factura está relacionada con facturas, por eso el ID de facturas, ¿cierto? Está relacionado es con pasa a ser llave foránea acá en ventas con el ID de factura. ¿Listo? Entre estas dos, pues la venta está relacionada con el producto, entonces el producto lo colocamos, el ID de producto lo colocamos acá en la ventas. ¿Listo? Eso sería como identificar la entidad, los atributos que tiene cada una de esas entidades
las relaciones que podemos tener entre cada una de esas entidades y la cardinalidad. Eso sería como siendo un ejemplo con respecto al requerimiento que nos están. O sea, no hay necesidad de que me entreguen esto, ¿listo? Sino que identifiquemos tabla profesores. Entonces, profesores tienen atributos de profesor, el nombre, el apellido, dirección, teléfono, correo, contacto, bueno, toda esa información que nosotros consideremos relevantes del profesor, de cada uno de estos. Entonces, hacer esos 5 tablas o 5 entidades. Ya tenemos aquí profesores, estudiantes y materias. Entonces, ya es pues ese pequeño empujoncito que tienen que dar ustedes con identificar otras 3, 4 entidades y mirar la relación para que logren identificar esto, lo que es el nombre de tabla, la parte de la llave principal, la llave secundaria y la cardinalidad. Listo. Y con esto estaríamos pues dando como o contextualizándolo con lo que serían las actividades de la semana 2, ¿cierto? Cuadro comparativo y ese taller aplicado. ¿Listo? Entonces vamos a acá donde está, los que tengan duda pueden alzar la mano y se les va a ir dando, así como hicimos ahora 8 días, se les va a ir dando la palabra para tratar de resolver cualquier duda, de cualquier inquietud. Mientras levantan la mano voy a ir leyendo lo que esté en el chat a ver qué han dicho. Brady dice: instructor, ya corregí eso, ya hice el mapa mental, ya lo subí para que me haga el favor de revisar. Claro, Brady, por favor me tendrías que dar un tiempito, tengo sesiones hoy casi hasta las 8 de la noche, entonces pasaría pronto después de las 9, 9 y media a revisar, y si no en el transcurso de mañana, porque mañana también tengo programado otras secciones. Pero después de que hagan las correcciones, la plataforma me genera la notificación y trato de hacerlo lo más pronto posible, Brady. ¿Listo? El otro comentario: instructor, el examen de evidencias de la actividad 2 no carga evidencia de la actividad 2. Bueno, para esta semana no tenemos examen, ¿cierto? Esa es para semana 3, que tenemos como una actividad interactiva para esta semana. Lo que acabamos de recalcar según el cronograma de actividades. Deme un segundo, yo ubico el cronograma. Tenemos el cuadro comparativo y el taller aplicado, que es esa parte de identificar lo que son las entidades, atributos, relaciones, cardinalidad de una base de datos. Entonces, por favor, no sé cuál examen no le carga. De todas maneras, pues lo que tienen que cargarlos ustedes cuando tengan ya desarrollado la actividad, ¿no? No sé, por favor, si el compañero que tiene esa duda me especifica un poco, o estoy mal interpretando tu pregunta, o qué, pero entonces sí. Listo. Copiar información para unirse, bueno, no sé, aquí. Bueno, creo que no está dando la manera. Listo, Andrea Cruz, puedes hacer uso de el micrófono para que me plantees tu pregunta. Gracias, tutor. Buenas tardes a todos. Yo tengo una duda con esas claves. No las entiendo muy bien. La clave principal y la clave foránea. Ajá. O sea, por más de que lo he leído, no las entiendo. No entiendo. O sea, por ejemplo, el ejemplo, lo que usted nos mostraba ahorita ahí en este ejemplo que nos mostró, había usted dijo que la clave S del cliente lo pasaban de clientes lo pasaba a facturas. Listo. Dice que en facturas el ID del cliente es foránea. No entiendo
No lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Bueno, vamos despacio. Primero que todo, ¿cierto? Lo primero que todo es tratar de identificar cada una de las entidades. Entonces, identificamos una entidad cliente, una entidad factura, otra entidad ventas, proveedores, productos y categorías, ¿cierto? De cada una de ellas nosotros debemos identificar los atributos. ¿Listo? Entonces, un cliente pues tiene un ID de cliente, un identificador, una cédula, bueno, como lo queramos entender, pero es un ID de cliente. Tiene un nombre, apellido, dirección, bueno, cada uno podemos colocar por los atributos. Después de que tengamos esos atributos, listo, vamos aquí a ver, el nombre, todo eso viene siendo atributos, ¿cierto? Lo mismo se hace para cada una de estas entidades. Listo. Por ahí yo creo que ahora yo tengo una relación entre el cliente y la factura, porque nosotros cuando nos tratamos de generar una factura colocamos el cliente. Entonces, de por sí el cliente está relacionado con la factura o la factura está relacionado con el cliente. Entonces, ¿cómo es esta parte de la relación? ¿Listo? Entonces, en la entre las dos entidades que se están relacionando, ¿cierto? Que en este caso voy a hacerla, tratar de explicarle con estas dos. Obviamente, pues después usted así toma el pantallazo y mira la relación que se cumple. Entonces, les tengo esta relación nomás, cliente y facturas. Es el cliente está en la factura, o sea que un cliente puede estar o un cliente puede tener una o muchas facturas. Por eso el cliente va en la factura. ¿Cuál era la llave principal de clientes? El ID de clientes. ¿Listo? Entonces, este ID de clientes, como estos dos se están relacionando, pasa a ser llave foránea acá en facturas. Por eso mi ID de cliente, acá también es ID de cliente. ¿Listo? Y esta es la que se considera llave foránea. ¿Listo? Aquí en facturas yo puedo tener un ID de producto o no, porque no están relacionados, ¿cierto? Que obviamente una factura sí va a productos, pero es que lo están haciendo a través de otra entidad ventas. Y en esa entidad ventas, por ejemplo, ella tiene su propia ID, ¿cierto? Y tiene un ID de factura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que una factura, ¿cierto? Tiene una o muchas ventas. Entonces, este ID de factura que tenía acá en facturas pasó a ser ID de facturas, pero en la tabla de ventas, pero no una llave principal, sino una llave foránea, porque ya sabemos que su llave principal es la propia que ella tiene asignada. Entonces, así vamos desglosando, ¿sí, no? Con respecto a las relaciones. O sea, yo tengo que considerar de la llave, de las tablas que se están relacionando, la llave que consideré llave primaria en una pasa a ser llave foránea en la otra tabla. Y eso es lo que se está repitiendo en esas tablas. No sé si de pronto con esta estas indicaciones le pude dar respuesta a tu integrante, creo que era Andrea. Sí, señor, sí. O sea, el principal, que es el cliente, tiene su llave primaria, su llave principal. Ajá. Cuando pasa a ser la factura, pasa la llave principal a ser la foránea, que es la cual con el que se identifica la factura del cliente, ¿cierto? Ajá, exactamente, ajá. Ah, ya entendí entonces, sí, señor, ya. Sí, mire, revisa por decir acá, la relación entre proveedores y productos, ¿no? Cada uno de ellos tiene su ID principal, o sea, cada tabla debe tener un identificador, ¿cierto? Un ID proveedor y acá un ID producto. Entonces, un proveedor, ¿sí o no? Tiene uno o muchos productos, ¿cierto? Y eso es cierto, ¿no? Entonces, este ID proveedor, como está relacionado con productos, pasa a ser llave foránea acá. Entonces, mire que acá yo la logro identificar como ID proveedor, ¿cierto? Y acá me aparece como ID proveedor. Ya. Sí, ya ahora sí entendí. Listo. Sí, señor, gracias, ya entendí. Gracias. Ok. Listo. Eso sería, no sé si alguien tiene alguna otra duda, inquietud. De todas maneras, pues la idea es de que los que no están pues puedan
consultar la sección sincrónica. Los que están pues traten de utilizar pues como los recursos, de pronto aclarar sus dudas y todo eso. Lo que sí me gustaría es que a la hora de hacerlo a través del foro, ¿cierto? Recordemos que tenemos un foro de dudas e inquietudes, no coloquemos como preguntas muy abiertas donde el foro no nos da muchos recursos de por lo menos dejar ni un audio, dejar un video, ni nada. Entonces, para eso este espacio, ¿no? Porque en un foro, si me preguntan es que no entiendo todo lo de la semana 2, pues me queda muy difícil por un foro darles este tipo de indicaciones, porque pues uno de pronto les puede colocar lo que está en la guía de aprendizaje o remitirlos a la guía de aprendizaje. Pero lo mejor que podemos hacer es uso de este recurso para tratar de aclarar esas dudas, esas inquietudes, y que en el foro nos queda muy difícil. O sea, el foro de esas dudas son como preguntas muy puntuales, muy concisas, no muy generales, muy abiertas, porque pues primero que todo no es el único curso que tengo, son cerca de casi 500 aprendices, hay veces todos escriben, entonces van quedando como en cierta pausa algunos. Entonces los que de pronto me han escrito y se han podido dar cuenta que hay veces no ha sido como tan de inmediata las respuestas. Entonces por eso pues traten de hacer uso de este espacio para aclarar lo que estamos haciendo ahorita, esas dudas, esas inquietudes, ya sea con el material o con el contenido. ¿Listo? Entonces no sé si de los presentes algo otra duda, algo otra inquietud. Por mi parte no, profe, todo entendido. Ok, Sebastián, muchas gracias de todas maneras. Bueno, no siendo más, pues les agradezco por el tiempo, por de pronto haber suspendido algo de sus labores y dedicarle. Listo, por ahí hay alguien que necesita, sí o no, creo que sí, me quiso hacer la mano, pero... Buenas tardes. Sí. ¿Sí me escucha, profe? Sí, Cris, ¿es qué es? Cristian. Es que cuando me meto eso que dice contenido del curso, me aparece algo que dice curso semilla y me da a empezar y no me deja ver lo otro que es el proyecto. A ver, cuando ingresas, pues si quieres puedes hacer uso de la pantalla y aquí observamos para que me quede más fácil poderte. Entonces voy a dejar de presentar y pues mostrarme yo así porque ¿Lo voy a pantalla completa o...? como quiera, Cristian, ya depende de su gusto. Está bien. Depende si de pronto su privacidad también. ¿Ya me están viendo? ¿Ya me están viendo? No, todavía no estamos observando tu pantalla. Yo todavía no la observo, no sé. Un momento. Bueno, el compañero Cristian está por ahí todavía. ¿Ya se está viendo o todavía no? Parece que sí, por ahí está tratando de... Espera que está cargando. Uh-huh. Ya. ¿Siguen viendo? Sí, ahí te observo, Cristian. Esto que me aparece acá que dice curso de semillas, pues empezar. Y desde la semana pasada pues yo llevo dándole a lo mismo, empezar y no sé si solo sea eso siempre. No, pues dale, ahí donde dice proyecto, o sea, la idea es como tratar de navegar en proyectos. Acá proyecto y vea lo que me pasa, lo de actividad y solo me aparece esto y no me deja utilizar lo que es el resto de la pantalla. Esto la verdad no sé. No, dale ahí, dale más abajito, dice material de formación. Ahí, no, más arriba, Acá. ahí. ¿Acá? Sí. Ya. Y ahí ya en la parte derecha te empieza a visualizar. Simplemente es como ya. coger y navegar y ahí ya encuentras el material
Pero es que usted no es de este programa, ¿no? ¿De cuál? Usted bueno, con ustedes es la sección que sigue ahorita después de las 4, Cristian. Ahorita estoy con los de bases de datos y el de mantenimiento de equipos de cómputo es ahorita a las 4 la otra sección. Listo, Pues pero sí, igual. me apareció eso a mí en el correo, pues me apareció la jornada de 2 a 4, entonces pues... ¿Ves? Qué raro. había que decirle. Qué raro, sí, la sesión la tengo programada hasta las 4, pero bueno, no importa. Sirve la aclaración de una vez. De todas maneras, pues como les dije, tengo varias secciones sincrónicas hoy. Es otra de las que tengo programadas. Y bueno, ahorita encontrar la reunión sincrónica de las 4. Ahí Bueno, mismo, el horario de las 4. sí, ahí en la parte de anuncios, en la plataforma principal aparece el enlace. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, Yo ahorita Cristian. me meto. Vale, ok, Cristian. Bueno, mucho gusto. Ahorita nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, Cristian, hasta luego. Bueno, de los del grupo de bases de datos, no sé si tienen alguna otra duda, inquietud, y si no, pues nuevamente vuelvo y reintegro mis agradecimientos por estar presentes y los espero, si Dios mediante, para la próxima sección. Como tengo varias, pues también se toca que cuadrar de acuerdo a la disponibilidad. Por ahora podría ser dentro de 8 días a las 2 de la tarde también. ¿Listo? No siendo más, muchas gracias y que Dios los bendiga. Un feliz resto de tarde. Listo, tutor, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, Sebastián. Gracias, muy amable para todos. Gracias, Gracias, doctor. compañeros. Hasta luego. Igualmente.